Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. A ver si puedo mejorar un poco la cara. Somos el doble, profe. ¿Cómo? Digo que somos el doble de gente. Ah, sí, ¿por? Ah, no. 11. ¿Es de una patotea esto? Bueno. Estamos invadidos acá, no sé qué pasa. Ah, tienen vecino. Ya Bueno, aparecen cursos de quinto año. un chubasco acá. No sé qué pasó, pero voy a tener que pagar la luz, me parece. No, un pequeño ¿Tengo audio? Ah, se fue la pantalla. ¿Ahora sí? ¿Audio y video bien? ahí estamos. Bien. Vamos a poner en silencio este parto diabólico. Profe, disculpe antes que Sí. empiece la clase, para así después no lo molesto. Yo tenía una consulta sobre el día del parcial. Me enteré por los chicos que me avisaron que iba a ser el día 30. El día 30 a las 15 horas lo puse, sí. Ah, bien, bien. No, no sé si tanto como todos juntos, pero lo extendí lo más que pude por el feriado. Está bien, profe, está bien. Así, cosa de tener la clase esa del jueves. Si quieren, hacemos un corral y nos metemos todos juntos ahí adentro. Bueno, profe. Eh, igual que la otra vez, la misma modalidad. La modalidad es exactamente la misma. Un Bueno, ese es el tema cuestionario. del horario. Tenía la duda porque teníamos también medios de enlace a las 9 de la mañana. Entonces tenía la duda si no. Por eso es que los puse a las 15 horas. Perfecto. Perfecto, profe, Porque, gracias. Profe, sí. no se olvide de mí que tengo la excepción. Bueno, las excepciones las vamos a tratar como tales. Eh, Bien, Vamos a hacer un día en la semana que puedan, un parcial para las excepciones. bueno, Por supuesto que sería muy prudente, no sé cuántas excepciones hay, al menos uno en cada curso habrá. no sé. Eh, Sería muy prudente que en la misma semana siguiente, lo que tengo que ver es si va a ser uno en cada día, porque si es así, las cosas se ponen muy complicadas. Así que cuando nos acerquemos un poquito más a la fecha, vamos a hablar de la excepción. Bueno, bueno. ¿Alguna otra cosa antes de comenzar o podemos? No, no, por lo menos. Y no me olvido, simplemente que son muchas las excepciones que hay que contemplar y las estoy sorteando como puedo con el sistema, ¿no? Sí, no hay problema, se entiende. Bueno, permiso, me tomo un traguito y empezamos. Ah, la transformada Z. Es la última de las transformaciones que vamos a estudiar. Eh, Debieran tener presente lo que discutimos sobre Fourier y lo que discutimos sobre Laplace. Están todas emparentadas. Acá voy a hablar mucho del emparentamiento que hay entre todas ellas y cómo usamos relaciones que provienen de otras transformaciones
para desarrollar una nueva transformación, como hemos venido haciendo gradualmente. Y en ese aspecto, la transformada Z puede adoptar el término o el título de generalización de la transformada de Fourier en tiempo discreto, en cuyo caso también se podría hablar de que la transformada de Fourier es un caso particular de la transformada Z, pero también se puede hablar de que la transformada Z es la transformada de Laplace para tiempo discreto, porque va a ser las veces de para la secuencia de tiempo discreto. Nosotros teníamos una transformada discreta posicionada en un cuadrante de las señales de tiempo discreto no periódico, pero no todas podían ser evaluadas con esta herramienta, porque si no cumplían con las condiciones de existencia, como cualquier otra herramienta de análisis, no la podemos utilizar. Lo cierto es que la transformada Z va a resolver ese problema, igual que lo hizo Laplace, incorporándole un factor de convergencia forzoso que obliga a más funciones poder ser procesadas, en este caso por una sumatoria que da la condición de convergencia, siendo finita. La transformada Z es la contraparte, en tiempo discreto, de Laplace. Va a ser lo mismo para nosotros, solo que para secuencia de tiempo discreto. Y por consiguiente, la generalización correspondiente a la transformada de Fourier de tiempo discreto, como lo fue Laplace para tiempo continuo. Si consideramos la transformada de Laplace como una extensión o generalización de Fourier, se puede proceder de igual modo en tiempo discreto. Vale decir que podemos deducir la transformada de Laplace de tiempo discreto o Z de la de Fourier de tiempo discreto. Vale decir que todo este juego de palabras es para decir que los conceptos que hemos venido acumulando, acá los vamos a ver prácticamente todos juntos. El hecho de que sea una generalización no significa que el cuadrante de las señales de tiempo discreto no periódico está absolutamente cubierto por Z, si aquellas funciones que representan señales y sistemas de extrema utilidad en ingeniería. Matemáticas siempre tienen cosas extrañas y estroboscópicas. Nosotros nos conformamos con aquellas que se pueden resolver para sistemas físicos, para poder desarrollar modelos, para transformarlos mediante la ingeniería. Vamos a empezar con una discusión que conocemos y que consiste en muestrear una señal proveniente de una señal de tiempo continuo a través de un tren de impulsos que manejaba, conmutaba un interruptor ideal a cadencia T mayúscula, denominado tiempo de muestreo. Es una señal teórica, como lo discutimos. El interruptor que está dentro de esta caja también es teórico, y por supuesto que el análisis va a ser teórico y la tecnología se irá acercando en la medida que los tiempos se vayan acortando. El resultado de la salida de este proceso era una señal muestreada con ese asterisco, pero en tiempo continuo, por eso lo dejé expresado entre paréntesis, en los instantes KT. Vale decir que si este tren de impulso se podía representar de este modo, donde en realidad era un impulso en t igual 0, en t igual t mayúscula, en t igual 2t, en t igual 3t, que son los puntos individuales en el tiempo donde cada impulso existe, es en realidad una serie infinita de impulsos a cadencia de tiempo fija, periódica, finalmente. Y que lo que va a hacer en esta señal muestreada es obtener en los instantes de tiempo que existe ese impulso, una muestra de la señal infinitesimal, ¿no? Porque es ideal. Transformándose en una secuencia de valores en los instantes de tiempo en que el interruptor ha accionado al muestreador. Esto en términos matemáticos
lo vamos a escribir de este modo, a pesar de que son muestras, que la señal f de t ha sido muestreada, lo dejamos expresado como muestras en el dominio del tiempo continuo, lo que sería una colección de valores en el campo de los reales, cadencia de tiempo fijo, que no es una abstracción, simplemente es una expresión que me permite considerar esta secuencia, que finalmente es una convolución, ¿no? Es una convolución entre el muestreador y la señal muestrada, pero expresada entre paréntesis me da la posibilidad de considerar esta secuencia como una secuencia de valores que existe en el campo de los reales. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Con el objeto de aplicarle una herramienta de tiempo continuo en el campo de los reales, que es la transformada de Laplace, que es la que desarrollamos precedentemente. O sea que es una colección de valores discretos, pero en el dominio del tiempo continuo. Si le aplicamos la transformada de Laplace, habilitados de esa manera y conceptualmente aceptando de que esto es una colección de valores, proveniente de una suma, ¿no? Una sumatoria, le aplicamos la transformada de Laplace, metemos adentro la transformada de Laplace, directamente unilateral, y estos valores, f en kt, son constantes. Son los valores que adquiere el muestreo en cada instante, son constantes, los saco afuera. Lo dejo adentro de la sumatoria, pero lo saco afuera de la integral. Acá invertí el orden. Integral suma, acá puse suma integral. Saco los valores adentro y me queda solamente esta integral. Esta integral, si se fijan, es de un tren de impulsos que existen únicamente y valen 1 en los instantes kt. En los instantes kt. K igual 0, K igual 1, K igual 2, 3. Por lo tanto, si evaluamos esto antes de evaluar la integral, podemos decir que si t vale kt, esto vale 1. Y es lo que puse aquí. O sea, toda esta integral, para valores de k, lo que me va a dar es un e a la menos skt por 1 en cada instante de k. ¿Qué es lo que está aquí? Y aquí nace la definición de la transformada z con la variable, que es el principio de esta nueva variable, z igual a e a la st. Entonces reemplazamos este exponencial por este valor, donde z es igual a e a la st. Esta variable tiene una característica muy evidente. Vincula z con s. Z es un exponente, tiene un exponente creciente en el tiempo, coincidente con las muestras, con la secuencia. Y está vinculado en su exponente con S, que es la variable de Laplace. O sea que tienen están ligadas íntimamente las dos variables, y de hecho va a heredar la transformada Z a través de esta transformación que... ¿De qué tipo es esta transformación que hemos definido? Esto es una transformación exponencial, que conocemos perfectamente y le hemos dado mucha importancia en el estudio de variables complejas, y que tiene su contraparte logarítmica, o sea, me voy con una exponencial y me vuelvo con un logaritmo. Pero tiene una particularidad que no es menor, y es que en el dominio de una variable se movía en modo rectangular y en el dominio de la otra en modo polar. Y eso es porque, bueno, acá está cuánto vale S. La transformación exponencial así definida, donde S es sigma más j omega, define un complejo con módulo e a la sigma t y fase omega t. Fíjense que la variable z es vulnerable en su tamaño, en su módulo, perdón, en su magnitud, a la parte real de S. Y el tiempo de muestreo. Y su fase es la misma fase de Fourier y de Laplace, y obviamente del tiempo de muestreo. O sea que tenemos un complejo como resultado de esta variable,
cuyo módulo depende de sigma y t, y cuya fase depende de omega y t. O sea que en adelante, muestrear no va a ser solamente una política de no perder información, sino de no desestabilizar el sistema, porque la variable z va a cambiar en función del tiempo de muestreo. Y la variable z está inherentemente vinculada a la definición del espectro de frecuencias de la señal o del sistema en el dominio discreto. Acá hubo una explosión. ¿Tengo audio? Sí, profe. Sí, audio y video, profe. Bueno, entonces la expresión esta que hemos encontrado, que es, naturalmente pasa de rectangular de S a polar en Z, y que lo obtuvimos de esta manera, y la vamos a escribir en términos de discretos. Fíjense que acá todavía tengo paréntesis. Lo voy a llevar a la forma discreta, como hemos definido nuestras secuencias, donde f de kt es ni más ni menos f de n. Solo que acá estén en los instantes de tiempo kt y acá en la muestra n, que corresponde a k. Y z, que está definida como la exponencial e a la st. Acá tenemos la primera expresión de la transformada z, que permite obtener a partir de una secuencia de tiempo discreto, una transformación que va a vincular S en rectangular con Z en polar, y que, como vamos a ver a continuación, tiene el mismo espectro de frecuencias de Fourier. Aunque lo estamos viendo acá, ¿no? Pero Fourier discreto. Bueno, hay una correspondencia íntima entre S y Z. Cuando se discretiza un sistema, las variables complejas S y Z, ambas son variables complejas, se relacionan por medio de la exponencial que la define a la variable Z. Esto significa que un polo en el plano S puede quedar localizado en el plano Z mediante esta transformación, y los polos, según lo que discutimos en alguna clase anterior, la posición de los polos en S define la respuesta temporal del sistema en tiempo continuo. Entonces, a través de la transformación, esos polos van a pasar a alguna región de este dominio polar de Z, que también van a ser inherentemente representativos de la estabilidad del sistema en tiempo discreto. Puede quedar lo que hizo entonces mediante transformación y fase de discusión de forma de Laplace. ¿Dónde? Entonces esto fue lo que dijimos, y S se mueve en un dominio rectangular y Z en un dominio polar, que es inherente a la transformación exponencial. Respecto al argumento, esto es un complejo de módulo y de fase. O sea, como todas las transformaciones, el resultado de la transformación es un complejo. ¿Qué puede ocurrir? Que tenga fase cero o constante, en cuyo caso graficábamos solamente el diagrama de módulos, y obviábamos el de fase porque era o cero o constante. Pero acá el tema de la fase tiene otro detalle. Esto es inherentemente multívoco, este complejo, en 2π, como cualquier complejo. O sea, cada 2π el tipo se posiciona en el mismo punto, ¿no? Porque es multívoco. Vale decir que en el plano S, cuando nos movemos en J omega, en franjas de 2π, lo que estamos haciendo en el plano Z es dar un giro completo en el plano Z. O sea, omega más 2π y omega están vinculados en una recta, porque es rectangular, y acá en una circunferencia porque es polar. Por lo tanto, el eje imaginario en S, que es
la recta de eje real nulo, cuando sigma es igual a 0, porque sigma igual a 0, dicho en palabras pobres, ¿qué significa? Que la transformada de Fourier y la transformada de Laplace son las mismas, la misma transformada. Lo que hace Laplace cuando sigma se hace negativo es correr el eje J omega hacia el plano de convergencia, que es el semiplano izquierdo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Pero cuando sigma es 0, el límite de convergencia es el eje, que es Fourier. Y bueno, si es sigma mayor que 0, el sistema se hace divergente. ¿Por qué? Porque el exponencial de forzado es e a la sigma t, es positivo, aumenta con el tiempo y se hace convergente. Bueno, acá, cuando sigma es igual a 0, el módulo de z es 1. Vale decir que el eje j omega en rectangular en S tiene el mismo concepto en el círculo unitario en Z, porque cuando sigma es igual a 0, el radio de Z es 1, el módulo de Z es 1. Entonces el límite de convergencia que en tiempo continuo, tiempo continuo en S es el eje imaginario, en Z es el radio unitario. Y no vamos a perder de vista que el eje J omega, ¿no? O sea, una recta en el eje S, es una circunferencia de radio infinito. ¿Mm? O sea que en realidad todo pega con todo. Pero para los dominios en que nosotros trabajamos, porque trabajar en más o menos infinito de omega es muy fácil analíticamente, pero vimos que el espectro de frecuencias de Fourier y de Laplace es convergente. La serie también. En cambio, en tiempo discreto, el espectro de frecuencias es periódico. Se repite cada 2π. Y lo estamos viendo acá. Cada 2π se repite el espectro de frecuencias. O sea que en el arco de 2π tenemos todas las frecuencias de tiempo discreto. Bueno, entonces, esta es la expresión que obtuvimos y esta es la formalizamos, ¿sí? De tiempo continuo a tiempo discreto. Y lo que estamos diciendo es que la secuencia temporal f de n es transformable en z por medio de la transformada z. De ida y de vuelta, y discutiremos en su momento la transformada inversa, para volver de z a n. Lo cierto es que expresado de esta manera, esto tiene una forma conocida. ¿Quién me puede decir qué forma tiene esto? De serie seguro, porque es una suma. Bueno, es una suma de factores de potencia en z, una serie geométrica. Pero particularmente, fíjense que el orden del exponente de la serie coincide con el orden de la muestra. Vale decir que si desarrollamos la serie obtenemos esto. F de 0 para z a la 0, F de 1 z a la menos 1, F de 2. O sea que el coeficiente, el escalar que multiplica a la potencia negativa en z, es el orden de la muestra de la secuencia. O sea que tenemos en la transformada z expresada la sucesión de valores que constituyen la secuencia temporal. Esto va a ser importante en la forma de resolverla, pero está claro que si esto es f de n por z a la menos n, la secuencia involucra directamente el desarrollo de la serie en su potencia creciente. Estamos hablando de una unilateral, ¿no? Es de ser infinito. Para que esto exista, la condición de existencia es, digamos, la condición necesaria para que el desarrollo de esta herramienta dé un resultado útil. Bueno, como teníamos una integral, si la integral es finita, sirve como resultado, si es infinita no sirve. Igual la suma.
Entonces, esta sumatoria tendría que ser finita. Lo expresamos de este modo. Z a la menos n lo pasamos al denominador y lo escribimos de este modo. Esta sumatoria tiene que ser finita para que sea convergente. Bueno, entonces cualquier señal que crezca a una velocidad mayor que el exponente de z a la n, con radio R0, va a ser convergente porque R0 siempre va a ser mayor que Z. Ahora, escrito de esa manera, si desarrollamos esto en serie de potencia, en serie geométrica, esta sumatoria entre 0 e infinito, de este R0 sobre Z a la n, que es la razón de la serie geométrica, la serie geométrica tenía en su desarrollo dos partes, de las cuales una era convergente, y es la que usábamos nosotros, y es la que nos interesa porque hace útil la transformación. Era 1 sobre 1 menos Q, donde Q es la razón, y tenía que ser menor que 1. Para que, y sí, porque si esto es menor que 1, la potencia creciente esto converge. ¿Se acuerdan? Sí, profe. La forma que tenga, lo que puse dentro de paréntesis es la razón de crecimiento de la serie. Q, K, lo que sea. Acá es R0 sobre Z. Lo que está diciendo es que si R0 crece más rápidamente que Z, esto es un número mayor que 0, mayor que 1, por lo tanto es divergente. Ahora, si es menor, tiene posibilidad de converger. Y su expresión cerrada era esta, donde si se cumple que R0 sobre Z es menor que 1, esto es convergente. Las letras, en realidad, no tienen valor. R0 es un número y Z también es un número, que es variable. Lo que estoy hablando acá es un dominio de puntos, que tienen un módulo comparable con R0. ¿Cómo es esa comparación? Tiene que ser así, para que esto sea convergente. Bueno, la cuestión es que, por supuesto, que si es convergente, la transformación es de utilidad, desarrolla lo que necesitamos. La región de convergencia tiene algunas discusiones que yo les voy a presentar, pero pretendo que las lean y las interpreten, pero tiene mucho que ver con el desarrollo de la serie geométrica. Finalmente, la región de convergencia de FZ es la región de convergencia de la serie. Es un anillo en el plano Z porque está expresada en polar, central en el origen. O sea, leer esto es interpretar lo que analíticamente expresa la transformación. No contiene ningún polo, los polos están afuera, porque si no, no es región de convergencia. Si el polo está adentro, se va al infinito adentro. Si es de duración finita, entonces la región de convergencia es el plano Z completo. Está. Excepto posiblemente el 0 y el infinito. Y el 0 y el infinito, para nosotros son puntos, el 0 es un punto no obviable. El infinito a lo mejor sí. Pero matemáticamente, si tengo un infinito en el denominador, se me anula la transformación. Si lo tengo en el numerador, se hace divergente. O sea, son valores obviamente característicos en el tiempo. Si una secuencia de derecha, significa que es causal, los valores de z son mayores que r, y este, que es el límite, está en la región de convergencia. Y tenemos una secuencia causal. Al revés, si la secuencia es izquierda, va para valores negativos, en vez de ser mayor, es menor. Y el igual, o sea, el perímetro está dentro de la región de convergencia. Una es causal, la otra es no causal. Y si es bidireccional o bilateral, z igual a r está en la región de convergencia, y la región de convergencia consiste en un anillo que incluye, por supuesto, si me vengo desde el 0 hasta el infinito, el anillo unitario de cualquier valor está en el medio. Entonces es obvio lo que dicen los
las puntuaciones sobre la región de convergencia. Lo más útil es estudiar con un ejemplo, igual que lo hicimos en Laplace, de cuál es la región de validez de una transformación en función de que cumple o no con las condiciones de convergencia. Para eso, igual que hicimos en Laplace, vamos a tomar dos secuencias completamente diferentes, una causal, la otra no causal, esta por ejemplo, válida para n menor que 0, esta absolutamente no causal, y le vamos a hacer la transformada z. Bueno, le vamos a hacer la transformación, acá está el menos, acá está el n, pero va entre menos 1 y menos infinito. Porque es para tipos negativos. De cómodo, tengo una tendencia tendenciosa hacia transformarla en una geométrica. La transformamos en geométrica, la acomodamos un poco, tenemos un menos acá. Si esto es en tiempos negativos, lo pongo en tiempo positivo y le cambio el signo acá. Invierto el orden, voy de 1 a infinito para ordenarle, lo mismo de 1 a infinito que de infinito a 1, son los mismos valores. Le cambio el signo n, invierto la fracción, ¿no? Si a sobre z a la menos n, z sobre a la n. Y esta serie no es una serie geométrica. Una serie geométrica comienza en 0. Esta comienza en 1. El primer término de la serie geométrica es 0, porque la razón a la 0 es 1. Entonces fíjense lo que sucede acá. Este término es igual a este término. Yo pido que en su papel pongan la serie, como lo voy a hacer en el mío, porque si no me pierdo. La sumatoria entre 0 e infinito, que es la serie geométrica, es igual a la sumatoria, es igual a Q a la 0, que es la razón, en este caso z sobre a la 0, más la sumatoria entre 1 e infinito. Entonces nosotros tenemos que, la que podemos evaluar es la sumatoria entre 0 e infinito, que está, bueno, la sumatoria entre 0 e infinito, está negativo, lo paso acá sumando, y este que está negativo lo paso acá sumando, o sea, me va a quedar la sumatoria entre 0 e infinito igual a 1, que es a la 0, más la sumatoria entre 1 e infinito. Entonces, como lo que tengo es esta, la pongo en función de sus equivalentes, resultado. Y esta sí la puedo evaluar, porque esta es una serie geométrica. Y es igual a esto, ¿no? Z sobre A es la razón, 1 sobre 1 menos la razón, y acá la resuelvo algebraicamente, y queda, esta es la serie geométrica. Esta es la transformada Z. Y la región de convergencia son los valores de Z menores que A. Donde esta transformación sirve para esta secuencia, en estas condiciones temporales. Ahora bien, ahora hagamos una causal, la más simple, la hago el último. Si me equivoco la animación. Este es causal, a la n causal. La transformada z de esto es a la n por z a la menos n, a sobre z a la n. Esta es entre 0 e infinito, es directamente una geométrica. 1 sobre 1 menos la razón, donde, fíjense que da la misma transformada z, inaudito, y exactamente igual que lo dijimos en Laplace, pero la región de convergencia corresponde a sobre z menos 1, valores de z mayores que a diferencia de esto que eran menores que a. Entonces, la transformada es válida para esta secuencia, en esta condición temporal, en esta región de convergencia, en este dominio, para ese valor de A, y viceversa. Cuidado con las transformadas unilaterales, porque cuando es bilateral, no importa el signo que le ponga acá, van a estar las dos secuencias, pero cuando es unilateral, es importante el signo. Nosotros vamos a usar
sumatoria entre 0 e infinito z a la menos n. Esta discusión también la hicimos en Fourier, en la serie y en Laplace, porque las unilaterales conciben solamente una parte del dominio. Entonces es importante el signo que tenga la definición. Lo cierto es que la región de convergencia aquí es muy fácil de obtener porque proviene siempre de una geometría. Bueno, existe una relación fuerte entre las transformadas que hemos estudiado. Esto era la transformada de Fourier en su directa inversa. Esta era una integral cerrada del espectro f de omega entre más menos infinito de j omega, pero como es convergente, el espectro, ¿no?, era siempre a frecuencias mayores, la amplitud disminuye hasta anularse. En el eje j omega, que es el omega, es el eje de Fourier. Después desarrollamos Laplace, que le agregamos un factor de convergencia transformando j omega en sigma más j omega, y la misma condición de omega entre más menos infinito corrida en sigma. Entonces corrimos el eje hacia el semiplano izquierdo, forzando a más funciones a ser convergentes. Y después tenemos la transformada de Fourier discreta, que ya no se deben acordar, que tiene la misma forma que la transformada de Fourier continua, pero fíjense que entre 0 y 2π, porque el espectro es periódico en las señales de tiempo discreto. Lo cierto es que conserva la forma porque por ánimo hemos venido desarrollando una con la otra. Ahora me voy a sentar un poquito en la serie de Fourier discreta. Desarrollamos la transformada directa con Laplace. Ahora vamos a involucrar un poco la transformada de Fourier para analizarlo en el dominio de la frecuencia. Y la variable z, esta que tiene un módulo y un argumento, lo vamos a llamar R por L j omega. Lo cierto es que esta variable z, si yo le hago la transformada de Fourier en esa variable, bueno, acá lo que hice fue, bueno, acá me equivoqué. Esta es la transformada z, ¿no? F de n por z a la menos n. Lo voy a corregir ahora. Voy a poner z. Y se me ha descangallado todo, así que 2 segundos que lo arreglo. Ahí está. Entonces, la transformada z de esta variable, acá está la transformada z, donde z vale r por L a j omega, le podemos despedazar este término, porque r a la menos n y a la menos j omega n, esto es un escalar y este es un argumento complejo. Me lo traigo a la par del f de n y se transforma en un factor ponderador de la secuencia discreta, porque r a la menos n es una exponencial decreciente. Para r mayor que 1 es una exponencial decreciente. Donde la transformada de esta función, la transformada de Fourier de esta función es equivalente a la transformada de esta, con el agregado de este ponderador por efecto de la definición de la variable z. Entonces podemos decir que este resultado expresa que la transformada de Fourier es la transformada discreta de la secuencia f de n.
ponderada por una exponencial. Vale decir que esta es la transformada de Fourier de una secuencia ponderada y es igual a la transformada z de la secuencia pura. O sea que cuando R vale 1 y estamos en el círculo unitario, ambas transformadas son iguales, porque R vale 1. Esto quiere decir, y esto debe depender, por supuesto, naturalmente, de la magnitud de R, si es mayor o menor que la unidad. Si es mayor que la unidad, esto es convergente. Ahora, si es menor, es divergente. Pero en el caso particular que sea 1, la transformada Z se transforma en la transformada de Fourier. Y el círculo unitario de R igual a 1 es el límite de convergencia de la transformada Z. Bueno, vamos a hablar de la inversa. Nosotros sabemos que la transformada, lo que hemos dicho, que la transformada Z de F es la transformada de Fourier. Para que, acá hay una confusión de símbolos y me voy a volver y me arrepentido, como el perro arrepentido, lo voy a corregir y lo voy a dejar así. Y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Esto ya lo dijimos. Pero acá, la transformada, esto es la transformada de Fourier de esta secuencia. Solamente que está expresado en Z porque está R distinto de 1. Lo cierto es que la transformada de Fourier de esta secuencia ponderada por este exponencial, que es la transformada Z que dice acá, si esto es cierto, cosa que es cierto porque lo estoy diciendo que es así, y lo calculamos así, esta función temporal es la transformada inversa de esta. Y eso es lo que voy a poner. Que f de n por r menos n es la transformada inversa de f de r o f de z. Esta. Me vuelvo a la transformada inversa. La transformada inversa de Fourier nosotros la conocemos. Lo que voy a hacer es sacar este r menos n, porque lo que quiero saber es cuánto vale f de n. Quiero volverme al tiempo. Entonces la vamos a pasar a este término. La transformada Fourier inversa, esta función la conocemos. La transformada Fourier inversa de esta función es esta integral de esta función. Se las presenté a las tres juntas para que lo usemos, para transformar la inversa. Y acá tenemos que acomodar las variables, porque acá tengo r a la j omega, acá tengo j omega, acá tengo diferencial de omega. Pero lo cierto es que, como acá lo que yo estoy averiguando es esto, el Rn, cuando se lo traigo, se lo meto adentro de la integral, porque como goza de la propiedad de linealidad, y Rn es un escalar, y este Rn lo asocio con e a la j omega n y obtengo z a la n, f de r a la j omega, que es z, acá tengo z, me queda solamente la omega, en términos de z. Bueno, hasta aquí llegamos. Z es esto, diferencial de z es esto. Por lo tanto, diferencial de omega en términos de z es esto. 1 sobre JR, diferencial de z. Pero, este R lo paso para arriba y me queda R por E a la J omega a la menos 1, que es Z a la menos 1. ¿Sí? ¿Está claro? Este R lo paso como R a la menos 1, o este E a la menos J omega lo paso como E a la J omega al denominador, lo transformo en Z, y después lo traigo al numerador y me queda Z a la menos 1. Y todo este menjunje se lo pongo adentro del integral para transformar omega en diferencial de omega en diferencial de Z. Y nos queda esto. Nos queda esto donde el J hace exactamente el mismo trabajito que hizo Laplace en Fourier,
transformar 1 sobre 2pi en 1 sobre 2pi por j, z a la n, z a la menos 1, diferencial de z. Y esta es la transformada inversa de f de z, o f de r a la j omega, que es la secuencia original. Y acá tenemos la segunda parte del par de transformaciones que nos permite volver al dominio del tiempo. Bueno, fíjense que para hacer la transformada usé Laplace, para hacer la transformada inversa usé Fourier. Están todas emparentadas, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. No. Intenté decirles desde un principio que están íntimamente vinculadas las tres. El origen de todo es Fourier. El origen de todo es Fourier. Lo que pasa es que la vincula, también lo dije al inicio, que se puede considerar la transformada Z como la transformada de Laplace para tiempo discreto. Es una mezcla de cosas que lo que quiere decir es que la transformada Z le hace a las secuencias discretas lo que la transformada de Laplace le hace al tiempo continuo. ¿Qué hace? Le incrementa a Fourier en ambos casos la región de convergencia para que más funciones en tiempo continuo y en tiempo discreto se les pueda desarrollar el espectro de frecuencias. Si como tanto Laplace como Z lo que hacen es incorporar un factor de convergencia en magnitud, no toca la frecuencia. El espectro de frecuencia es inamovible, es el de Fourier. El espectro de frecuencia de Laplace es el mismo que de Fourier, de tiempo continuo. El espectro de frecuencia de Z es el mismo que de Fourier, de tiempo discreto. Porque lo único que tocan es el módulo. No tocan la fase. La sigma t en Laplace es un real. Y r a la menos n en discreto es un real. Un escalar. El principio de todo es Fourier quien define el espectro de frecuencia. Lo que pasa es que la región de convergencia, tanto en tiempo continuo como discreto, hace de que no todas las funciones se puedan desarrollar el espectro. Entonces, estas transformaciones, que son la extensión de Fourier, permiten que más funciones puedan ser procesables en frecuencia, con todas las propiedades que nos habilitan, que si recuerdan un poco, en Laplace la convolución se transforma en un producto, prefiero hacer un producto, de frecuencia, ¿no? Una derivada de una integral se transforma en un producto, un cociente. Y ahora vamos a ver qué pasa acá, con las ecuaciones de diferencia y la convolución. Vamos a ver por qué usamos Laplace y Z para procesar sistemas, porque nos interesa la respuesta en amplitud de los sistemas. Total, la frecuencia es la de Fourier, no cambia nada. Bueno, por supuesto que esto requiere una buena masticada, pero estamos haciendo el mismo camino que hicimos con la transformada de Laplace, con el mismo método que desarrollamos todas las transformadas, o sea, desarrollamos una y después lo usamos para desarrollar otra. Ya tenemos la directa y la inversa, o sea que ya podemos ir y venir del tiempo discreto a la frecuencia generalizada de Fourier y volver.
Esta integral, si se fijan un poquito, es igual que la de Laplace, ¿no? La transformada inversa de Laplace tiene la misma forma, una integral compleja de una variable S, acá hay una variable Z, también compleja. ¿Cómo le resolvemos a esta integral compleja? ¿Cómo resolvimos Laplace, la transformada inversa de Laplace para volver el tiempo? Por residuo. Por residuos. ¿Qué más? Desarrollando en serie el integrando, ¿puede ser, profe? ¿Para qué hacíamos fracciones parciales? Llevamos a transformadas conocidas. Un poco más fina es la definición. Las fracciones parciales es un algoritmo algebraico, no tiene nada que ver con complejos, ¿no? Que lo que hace es pasar una ecuación de orden n a n ecuaciones de orden 1. O sea, reducir la complejidad del orden del polinomio. Entonces tenemos un polinomio denominador de orden 4, lo reduzco a 4 fracciones parciales de orden 1 en el denominador. Que, claro, sí, se transforma en una integral, en una transformada inmediata, porque finalmente, a ver si rebobinamos un poco y asociamos todo. Un sistema lineal invariante en el tiempo continuo está caracterizado por una ecuación diferencial, la coeficiente constante. ¿Sí? Sí. Sí, profe. La solución de una ecuación diferencial de esas características tiene una parte, bueno, una solución particular y una homogénea. Pero, ¿qué forma tiene la solución? Una combinación lineal de exponenciales. La solución de la ecuación diferencial son exponenciales combinadas linealmente. Tiene el orden de la ecuación diferencial tiene tantas exponenciales que finalmente son las constantes de tiempo del sistema. En un circuito RC la exponencial es de primer orden porque es un circuito RC. En un RLC es de segundo orden porque hay dos constantes de tiempo. Y así sucesivamente. Ahora, la combinación de exponenciales es un conjunto completo ortogonal proveniente del análisis de Fourier primigenio inicial. Bueno, acá sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo se caracteriza un sistema lineal invariante en el tiempo discreto? Con ecuaciones en diferencias, profe. A coeficientes constantes. Y la forma de la solución también son exponenciales. Entonces lo que hacemos cuando llevamos a fracciones simples es llevar a forma de exponenciales, porque son las combinaciones primigenias de la solución de una ecuación de diferencia. Que claro, son de primer orden. Ahora, empecemos por el principio. Dijimos residuo. Perfecto. Acá está la función en z, como podría haber sido la de Laplace. Acá está en z. Y 2pi por j por el sumatorio de residuos me da la solución de esta integral completa, ¿no? Incluido el z a la n-1, evaluado en estos polos. Dos residuos. En fracciones parciales tengo una función cualquiera en z y la reduzco a dos fracciones simples de primer orden. Acá tengo un segundo orden, dos en primer orden. Pero la fracción simple en z no es igual que la fracción simple en Laplace. Porque la transformada en Laplace de una exponencial no es igual que la transformada z de una exponencial. Que no la he hecho todavía, así que voy a dejar esa discusión para cuando lo veamos. Entonces la tienen que llevar a la forma de una fracción simple, pero que responda a una transformada z conocida. No es simplemente desarrollar el algoritmo de fracciones simples y que dé lo que dé. No. Lo tengo que llevar a obtener una transformada, como bien dijo alguno, inmediata. Hacemos un punto suspensivo ahí. Cuando hacemos las fracciones parciales, bueno, si obtuve la correspondiente fracción simple, lo despedazo y aplico superposición, que es apta,
porque él goza de la propiedad de linealidad, y tengo transformadas inmediatas. Pero tuve que llevar a la forma esto de una transformada inmediata, que no es igual que la transformada inmediata en Laplace. Después eso lo podemos ver en una tabla por comparación inmediata. Pero hay otra forma de resolver esto. Estas dos ya las conocíamos, con la salvedad que hay que tener cuidado en las fracciones simples de llevar a una transformada inmediata en Z. Supongamos que tengo esta función para transformar el tiempo. Este es un cociente de polinomio. Lo voy a llevar a potencias negativas. Por supuesto, multiplico y divido por el mismo Z a la menos 2, ambos términos. Esto es un cociente, una división. Lo divido. ¡Pum! Una división. El resultado de esa división, por supuesto, ¿qué forma tiene esta división? Y hasta que se anule hasta el último término. Esto no se va a anular nunca, va a seguir creciendo la potencia acá, ¿no? Negativa. Pero esta forma que hemos obtenido acá, fíjense lo siguiente. La forma de la transformada Z es f de n por z a la menos n. O sea que concretamente nos dio el desarrollo de la transformada Z de esa función de transferencia. De esa función Z de transferencia o la respuesta de algo. Donde profe? ¿no? Es una serie geométrica. Una serie geométrica. Donde el término z a la 0 es 0. El f de 1 es 10. El f de 2 es 30. En la división directa, y acá no estoy usando la transformada inversa, sino estoy dividiendo el polinomio directamente, obtengo el desarrollo de la transformada z término a término. Y si no, compruébenlo ustedes. Esto es lo que quiero antitransformar. Lo puedo hacer, lo puedo hacer por residuos, y lo pongo aquí, y aplico residuos. Lo puedo hacer por fracciones simples, y lo despedazo en dos fracciones simples, o lo puedo hacer por división directa. Donde en la división directa en Z, por supuesto, va a quedar implícitos los valores de la secuencia f de n, que constituyen la secuencia temporal, que es la que estoy buscando, pero en forma de secuencia, en forma de sucesión, no en una forma cerrada. Tengo los valores iniciales, por lo tanto, esta forma de división directa permite evaluar a la función en Z en su estado inicial o de arranque. Las 4 o 5 primeras muestras me dan una pauta de cómo arranca el sistema, cómo es el transitorio. Y se lo usa para eso, para evaluar el transitorio, para saber para qué lado va a rajar, analíticamente hablando. ¿El transitorio encendido sería? Por supuesto, cuando arranca, cuando da éxito y comienza a desarrollar, sigue siendo un filtro esto, ¿no? Le pongo un escalón, un impulso, una rampa a la entrada, a la salida, va a ser algo filtrado, ¿no? Cambiado en magnitud y en fase. Los primeros valores, podría ser esta la respuesta que encontré, ¿no? Los primeros valores en 1, en 2 y en 3 son estos, que corresponden a lo que dice la transformada Z, ¿no? Cuando esto es 1, esto es 1. Lo llevé tendenciosamente a potencias negativas, ¿para qué? Y lo podría haber hecho en cualquier potencia positiva también, pero lo llevé a potencias negativas para asociar a la forma que tiene la transformada Z, que es de potencia negativa. Y esto, como está escrito esto, si lo voy a corregir. Este como si fuera el teorema de valor inicial. Este es 0.
El teorema del valor inicial lo evalúa solamente en F0. Sí, está bien. A ver, está bien, entiendo. Esto se proyecta Acá, más allá. acá Esto me se da proyecta más. las primeras 100 muestras, si quiero. Claro, No tiene claro, claro, sentido claro. hacer una división para obtener 100 componentes, pero sí 3 o 4 para saber cuál es la tendencia del arranque. De los cuales el valor inicial es únicamente el 0, que en este caso vale 0, por la forma que tiene el polinomio de ejemplo, nada más. O sea que tenemos 3 modos para resolver la transformada inversa. Y profe, una pregunta. Sí. Si nosotros tuviésemos que dar como respuesta, ¿podemos dejarlo así o tenemos que poner en forma genérica, digamos, el FDN? Te puedo pedir las dos cosas, porque son dos cosas diferentes. Del resultado de acá, o sea, de alguno de estos dos resultados, tengo una solución cerrada que la puedo evaluar en cualquier instante de tiempo. Incluso lo meto dentro de un loop y desarrollo exactamente lo mismo que la división directa. Pero acá me da la función temporal genérica, cerrada. Le pongo un valor de tiempo y evalúo cuánto vale en ese instante. Esta forma de resolver solamente sirve a los efectos experimentales para no hacer todo el análisis. Pero lo cierto es que analíticamente, fíjense que me den cubierta la secuencia temporal dentro de la transformada Z. ¿Por qué les digo esto? Porque para que asocien que es simplemente una operación, esto es una función, que sea Z, J, H, la letra, no cambia nada. Y es una división a la cual le apliqué una regla algebraica donde obtuve el resultado que proviene de su definición, de donde puedo extraer los valores de la secuencia, que es el tiempo finalmente, porque está expresado en la transformada. ¿Cuándo se usa un caso y el otro? Bueno, los dos casos anteriores dan el mismo resultado y es la acción del calculista si le conviene más por residuos o por fracciones simples. Cuidado con las fracciones simples porque tengo que llegar, la clase que viene cuando hagamos una aplicación, veremos la diferencia, tengo que llegar a una fracción simple que sea una transformada inmediata. No voy a decir que hago fracciones simples y se me complica más en vez de solucionarse. Y esta me permite evaluar cómo arranca el sistema en sus primeras muestras. Son 3 resultados, 2 resultados y un resultado, que dan informaciones diferentes. ¿Quieren que descansemos unos minutos? (19:30) largamos de nuevo. Son 21. Ok. Bueno, profe. Vamos. Retomamos. ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, 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 profe. profe. Pasa que justo Bueno, éramos 8 y quedamos 7 y se van cayendo esto. Que es así. arrancamos con 11, quedamos en 8 y ya éramos 7, parecía que estábamos todos. Y se va poniendo a espeso, se va poniendo a espeso. Bueno, entonces tenemos 3 modos para resolver, para volver al tiempo, con informaciones relevantes diferentes que vamos a combinar, pero que finalmente conjugan en el mismo concepto de la transformación. Entonces, una conclusión importante es que la transformada Z de f de n es igual a la transformada Z de f de n por r, a la transformada de Fourier cuando r vale 1. En este caso particular, el límite de convergencia confluye en las dos. Eso quiere decir que la transformada Z de f de n es igual a la transformada de Fourier de f de n ponderada por este factor de convergencia forzoso. En tiempo continuo, eso significa que la transformada de Laplace se reduce a la de Fourier,
y ese se transforma de sigma más j omega a solamente j omega, porque sigma es 0, estamos en el eje. Eso en términos de z hace exactamente lo mismo, conduce la transforma de Fourier, pero z, que es r por e a la j omega, se transforma solamente en e a la j omega. O sea que el eje imaginario en S se transforma en el círculo unitario en Z. Existen algunas propiedades que vale la pena discutir y vamos a usar. Hay muchas más, algunas están desarrolladas en la bibliografía, otras son fáciles de desarrollar en el sentido que es aplicar la definición y hacer alguna gimnasia algebraica en términos de Z. Por supuesto que la linealidad es la bebé de todas, la que nos permite abordar el estudio de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, porque admite la escalabilidad y la superposición, de ida y de vuelta. De ida es una suma, de vuelta es una integral. Ahora, la traslación en el tiempo, en este caso retardo, si hablamos de una muestra, un número n0 de muestras retardadas, no tiene la misma connotación que en Laplace. El desplazamiento en Laplace, ¿qué producía? Un cambio de fase en el espectro de frecuencia en Laplace en Fourier. La incorporación de una exponencial. ¿Qué sucede acá? Bueno, acá sucede que aplicamos la transformada Z a estas secuencias con desplazamiento. Hacemos un cambio de variable para centrarla, metodología clásica. Centrarla significa ajustarla, esta corrida del 0, la ajustamos a 0, y en el caso particular, cuando n es igual a 0, arranca desde menos n0, que es el desplazamiento, de una variable m. Acá también hemos cambiado la variable, ¿no? Desarmamos este exponente. Este componente z a la menos n0, n0 es una constante, esto es una sumatoria en m, o sea que lo puedo sacar afuera, lo saco, y me queda esta sumatoria. Bueno, esta es una sumatoria, sería una geométrica si arrancara en 0, pero como está desplazado, en este caso en retardo, arranca en menos n0. Bueno, acá les hago la igualdad, la gimnasia esa que les pedí que hagan de la serie geométrica. La serie entre 0 e infinito es igual a la serie entre menos n0 y menos 1, y luego entre menos 0 e infinito. Si ustedes asocian estas series, tendrían que decir, no en el papel cada vez, que la sumatoria entre 0 e infinito, que es la que conocemos, m igual 0 infinito, es igual a la sumatoria entre menos n0 y menos 1, más la sumatoria entre n0, perdón, yo me confundí, menos n0 y menos 1, y entre 0 e infinito, como está escrito aquí. Pero la que yo tengo es esta. Entonces vamos a reemplazar concretamente esta parte de la serie por esta combinación. ¿De dónde lo obtuve? Y bueno, fíjense que si este término, ¿de dónde lo obtuve? Yo me perdí. Se desarma la suma en dos partes. Sí, estoy tratando... Sí, lo que estoy tratando de explicar la forma generalizada. Puse la expresión y en realidad estaba queriendo hacer algo que está escrito. Así que la entiende perfectamente. Es la hora, es la hora. Yo digo, repetir demasiado a veces no ayuda, ¿no? Sí, no, bueno, disculpe. Está todo bien, se entendió. Es la hora, ¿qué va a hacer? Bueno, la cuestión es que vamos a reemplazarlo por los términos y van a aparecer
Esto sucedió ya en Fourier discreto, ¿no? Este término quedó afuera. Quedan dos términos, de los cuales uno arranca de cero, y esto es una transformada completa en m. Como el sistema es invariante en el tiempo, da lo mismo valor en m que en n o en cualquier otro tiempo, porque movemos toda la secuencia y es invariante en el tiempo. Entonces esta es una transformada z completa, que es lo que está escrito acá. Y esta otra es lo que no sé porque no conozco. Son las condiciones iniciales. Y son las condiciones iniciales. Y acá viene la discusión de que una ecuación de diferencia, que es lo que caracteriza a un sistema lineal invariante en el tiempo, que es lo que estudiamos nosotros, de acuerdo al orden de desplazamiento, de acuerdo a cuántas muestras es el orden de la ecuación de diferencia, será la cantidad de términos de condiciones iniciales. Entonces, si n0 vale 5, acá habrá una sumatoria de 5 términos, que son las 5 condiciones iniciales de una ecuación de quinto orden. De quinto orden de desplazamiento. Si hacemos el análisis desde el punto de vista de la ingeniería, que es el resultado de esto, vamos a analizar esto, a ver cómo queda. Por ejemplo, para un desplazamiento, para una muestra, es entre -1 y -1. Es una sola muestra. F de -1. Fíjense que es la transformada z, z a la 1, porque m es negativo, z a la 1, y este es f en el tiempo, o sea, la muestra en el instante -1. Y nos queda esto. Y la transformada de una secuencia desplazada de una muestra tiene una condición inicial. Como la derivada de primer orden tiene una condición inicial. Exactamente igual. Dos órdenes. Bueno, va a ser desde -2 hasta -1, en vez de -1 hasta -1. Hay dos términos. Dos condiciones iniciales. En el tiempo. F minúscula es tiempo. F mayúscula es la transformada en Z. En términos generales, lo que vamos a encontrar en una tabla de propiedades, no contemplamos las condiciones iniciales que finalmente están expuestas a la misma dinámica de la excitación, o sea, lo que se estudia es la excitación, o la solución particular. Esto es lo que vamos a encontrar en una tabla, obviando las condiciones iniciales. El orden de desplazamiento da el orden de la potencia, etc. De la misma manera, si lo hacemos en adelanto, ¿qué sucede? Bueno, es como en un circuito, en un sistema en tiempo continuo, una ecuación íntegro diferencial, como un circuito de RLC, lo podemos llevar a todo derivadas o a todo de integrales. Acá también lo podemos llevar a todo retardo o todo adelanto. El mismo criterio. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Declaramos una variable para centrar en el tiempo. Saca el zn0, el n0 es constante, el z no es función acá en la sumatoria, o sea, sacó afuera y esto lo reemplazamos y no voy a cometer el mismo error de relación por su equivalente en la serie de potencias, de donde el término que me interesa es el de 0 infinito. Y yo tengo desde n0 infinito. Entonces, despejamos que es este menos este. Y ahí está. Esto es una transformada z estándar, desplazada, pero no importa porque es invariante. Y esto que no conocemos son los valores que faltan para llegar al valor de arranque, que son las condiciones iniciales. Del mismo modo, habrá tantas condiciones iniciales, solo que en adelante en lugar de atrás. En términos generales, aquí lo aplicamos y tenemos las condiciones iniciales. Esto es z y esto es tiempo. Segundo orden, z y acá el tiempo. Si obviamos las condiciones iniciales, eso es lo que tendremos en una tabla. Y en general lo que nos hace falta saber, para primero y segundo orden, que es lo que más resolvemos, igual que en Laplace, cuáles son las equivalencias con condiciones iniciales incluidas, porque puedo querer evaluar alguna condición inicial particular.
y por supuesto va a cambiar la función, ¿no? Se agregan términos. Bueno, la propiedad del desplazamiento cumple el rol de la derivada de la integración en tiempo continuo, porque la ecuación es de diferencias de muestras, atrasadas o adelantadas. Otras propiedades que vamos a usar, una escala en frecuencia, una función que tiene una secuencia que tiene transformada, por tabla nos da esto, aquí lo demostramos. La transformada de z de esta secuencia es esto, lo acomodamos a la forma de una serie, fn es una constante que depende de n. Fíjense que acá queda expresada una transformada z, pero escalada en a. Por lo tanto es una transformada de z sobre a. Es lo mismo que escalar s. Acá escalamos el espectro de frecuencias discreto. O sea que multiplicar por una exponencial significa escalar en frecuencia, o viceversa. Escalar en frecuencia significa multiplicar por una exponencial en el tiempo. Otra operación interesante que vamos a usar es la diferenciación en z. La derivada de la transformada z de esta forma, ¿no? Que es la sumatoria de f de n por z en el n. Esta es la derivada. La acomodamos un poquito, sacamos el z afuera porque la variable es el tiempo en la sumatoria, la saco afuera, esto es una constante, y lo acomodamos. Y bueno, esto está expresado también en tabla, en forma genérica de este modo, para primer orden, y para résimo orden, derivada de résima respecto a z, potencia, perdón, en z, pero acá el orden de derivación. Bueno, esta también es importante, la convolución en el tiempo. Esto lo hemos resuelto en Fourier discreto, es exactamente igual, y tiene el mismo concepto que tiene en Laplace para el tiempo continuo. Solo que, bueno, en tiempo continuo es una integral, la convolución, y aquí es una sumatoria de convolución, ¿no? Una sumatoria de convolución. O sea que a la sumatoria de convolución le vamos a aplicar la transformada z. La sumatoria de convolución es en k, y la transformada z es en n. Bueno, vamos a tener una sumatoria en k y en n. Recuerden que dividíamos en k y en n. En k dentro de la sumatoria de k, y esta dentro de n, pero dentro de k también, porque esta está desplazada. Acá aplicamos la propiedad del desplazamiento en z. Aparece un z a la menos k. Y finalmente lo que construimos es un producto en el dominio de z que resuelve la convolución en el dominio de los discretos de tiempo. Y la región de convergencia, igual que lo que ocurría en Laplace, es la intersección de ambas regiones de convergencia. No hay mucho más que entender, simplemente es aplicar la transformada o antitransformada. Puede ocurrir que los tenga que resolver por un lado o por el otro. Y dijimos que, igual que en el dominio S, es una herramienta extremadamente útil para estudiar los transitorios y los regímenes permanentes de la respuesta del filtro. El teorema del valor inicial le anuncia esto: el tiempo en cero y f de z para z que tiene infinito. Si nosotros desarrollamos la transformada z, f de z, aquí está desarrollada. Si tomamos el límite para z que tiene infinito, evidentemente todos los términos de aquí en adelante, z menos infinito, se anula. Queda f de 0. Que es el límite para n que tiende a 0 de f de n. Con lo que queda demostrado simplemente llevando z infinito. O sea que podemos analizar la respuesta del sistema, que es el filtro, en el tiempo o en el dominio de z.
El teorema de valor final es un poquito más complicado, pero cuidado que es distinto de valor final en S. Cuidado los que son muy memoriosos o los que usan mucho la memoria. Estas son cosas para tenerlas tabuladas. Vamos a partir de la definición de la transformada Z, clásica, causal. Vamos a desplazar una muestra y vamos a obtener la transformada Z, una muestra desplazada. La diferencia entre una muestra desplazada y la original. Vamos a tomar el límite para, fíjense, desde 0 hasta acá, para acá que tiene infinito, simplemente para dejar esto dentro de un límite. Pero además a esta transformada la podemos resolver por propiedad del desplazamiento, porque acá podemos aplicar la propiedad del desplazamiento de una muestra. Y nos queda esto, menos la transformada Z de esto. ¿Sí? Los dos resultados son equivalentes. Uno obtenido con transformada Z y el otro obtenido con propiedad de la transformada Z. Aquí habíamos llegado, ambas son iguales. Si tomamos el límite de esta, tomamos el límite de todo esto para Z que tiende a 1, ¿qué pasa acá? Bueno, acá Z vale 1. Bueno, acá saco factor común la transformada Z. Y se transforma, vamos a analizar acá qué pasa. Primero. Cuando Z tiende a 1, esto vale 1. Entonces se transforma en esto. El límite para Z que tiende a 1. Esto vale 1. ¿Y qué pasa con este término? Bueno, este término saco Z menos 1 factor de f de Z, que es la transformada, menos f de 0, Z vale 1. A esto no lo puedo evaluar, porque no sé cuánto vale f de Z, hay que ver qué polinomio es. Depende de f de Z para evaluarlo. Acá f de 0 es una constante, porque esto es el tiempo. Entonces queda menos f de 0, el valor que sea. Acá está. ¿No? Y esto depende de f de Z. Estos dos valores son iguales. Uno es el límite de esto y el otro es el límite de esto. Acá está. Este es el segundo valor y este es el primero, este. Donde Z igual a 1 desaparece. Si desarrollamos esta serie, ¿qué nos queda? Cuando n vale 0, esto es f de 1 menos f de 0. Acá está. La primera diferencia. Cuando n vale 1, es f de 2 menos f de 1. Acá está, con su signo. Y así, sucesivamente. F de 1 menos f de 1. F de 0 no tiene contraparte, porque es el primer término. Y vale únicamente en igual 0 acá. F de 2 con f de menos 2. Este término va a sobrevivir y este término también. Este término. Porque el segundo siempre se elimina. Este sobrevive y este sobrevive. ¿Están de acuerdo? Sí, se entiende. Bueno, el teorema lo estoy demostrando de esta manera. Debe haber otras formas. Lo importante es saber, poder demostrar de que eso es cierto. Bueno, la cuestión es que este fue el primer término y esto es lo que resulta. Menos f de 0 más f de k. ¿Qué es esto? F de 0 yo sé cuánto vale, y f de k depende de k. O sea que esto hay que evaluarlo. Lo cierto es que eso es igual a esto, proveniente de la propiedad del desplazamiento, del desplazamiento. Bueno, f de 0 con f de 0 se simplifica, f de k que tiende a ser infinito es esto. Ahí tenemos
el teorema del valor final. El teorema del valor final nos permite, si el sistema estabilizo, saber cuánto vale en régimen permanente f en el tiempo. Lo puedo evaluar en cualquiera de los dos dominios. Bueno, le vamos a aplicar la transformada Z a algunas funciones trascendentales para el análisis, que son, así como si queremos aplicar, resolver por medio de Laplace un sistema, tenemos que saber la transformada de Laplace de lo que usamos de excitación, acá tenemos que saber la transformada Z de lo que usamos para excitar. Y lo que usamos para excitar y evaluar los sistemas en análisis, casi siempre es lo mismo, o sea, impulsos, escalones, rampas, exponenciales, también seno, la función que quieran, ¿no? Pero las más comunes, empezando por el impulso. ¿Por qué? ¿Por qué el impulso? ¿Caracteriza el sistema? Perfecto. Igual que en el tiempo continuo. Bueno, en Fourier valía 1. O sea que el aspecto de frecuencias en Fourier era amplitud 1 de más o menos infinito en frecuencia. Ancho de banda infinito. Laplace igual si tiene el mismo espectro de Fourier. ¿Y acá? Y bueno, fíjense que cuando la transformada Z de delta de n es la sumatoria de todos los delta en potencias crecientes. Y la única que vale es la primera, porque vale únicamente en n igual 0. Todas las otras son 0. Entonces es igual a 1 también. O sea que más fácil hecho. Sí, por supuesto que hay todo un estudio matemático del infinitésimo que tiende a la conversión. Sí, para nosotros es 1, punto. Y la región de convergencia es todo el plano. Y si se fijan, 1 es lo mismo que 1 sobre 1 menos 1 sobre z. Para z infinito queda 1. O sea que todo el plano. Esto lo vamos a ver en el escalón. Todo el plano. El escalón. Para n igual 0 en adelante. Bueno, acá está. Transformada z del escalón. U0, U1, U2. Todos valen 1, son potencias crecientes en z. Lo podemos resolver como geométrica. O multiplico por z menos 1 ambos miembros. Simplifico los términos del producto acá. Me queda z, el único que no se anula. Y esto es lo que hubiera puesto si hubiera desarrollado en geométrica acá. Fíjense la forma en que pueden encontrar el escalón. O sea, acá pasé el z menos 1 dividiendo, me quedó esto, algebraicamente. Pero esta es una forma muy usual de encontrarla en potencias negativas. 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Significan exactamente lo mismo. Pero en potencias negativas, recuerden que obtienen la definición de la transformada directamente como sumatoria de potencias negativas, etc. Por eso se expresan muchísimas tablas en potencias negativas de z. Cuando es lo mismo. De hecho, yo uso más esta. ¿Y acá qué significa esto? Significa que 1 sobre z tiene que ser menor que 1. O sea que para hablar de z mayor que 1, esto es convergente. Esta transformada existe. Bueno, el escalón. La rampa. La rampa unitaria. Crecimiento n para n mayor o igual que 0. ¿Cómo es la rampa, la transformada z de n por u de n? Nosotros esto lo habíamos obtenido por medio de la derivada, la propiedad de la derivación de en z.
Primer orden en esta forma. Es una de las propiedades que desarrollamos. Por lo tanto, la rampa en Z vale esto. Y la derivada del escalón, ¿cómo se daría? Es la derivada respecto a Z del escalón. Donde el escalón, y tiene, bueno, yo lo hice como producto, pero, o por cociente. U' por B menos B' por U, o más B' por U. Creo que es más. Si es, bueno, acá hay un error. Esto es más. Es menos cuando es el cociente. Si U es Z, U' es 1. Y B es Z a la menos 1. Acá está. U' por B. Bueno, me equivoqué en un signo. Lo revisan ustedes y lo reviso yo. Pero me parece que es así. U' por B más B' por U. La cuestión es que la rampa, tenía un signo menos acá que se transforma en más. Ahí está el error. Y en esta forma, a medida que aumenta la energía, aumenta el orden del denominador, como en Laplace también, ¿no? Por lo tanto, la transformada Z de la rampa tiene esta forma. Con esto excitamos un sistema y obtenemos la respuesta de la rampa. Y la exponencial, que tiene esta forma, causales, ¿no? Parten de, si el dibujo estuviera bien hecho, parten de a la 0 que es 1. Fíjense que vamos a hacer el genérico a la n. Y lo llevamos a geométrico, por supuesto. Su forma es esta, o su forma cerrada es esta, donde a sobre z tiene que ser menor que 1. Pero fíjense la forma que tiene la exponencial y compárenla con la exponencial de Laplace. Y ahí es donde viene el tema de las fracciones simples. La transformada de Laplace de la exponencial creo que es 1 sobre s más a. Pues más o menos, se me fija. La transformada de Laplace de una exponencial negativa es 1 sobre s más a. De una positiva es 1 sobre s menos a. Entonces nosotros llevamos las fracciones simples de Laplace a la forma 1 sobre s menos a. Acá las fracciones simples las llevamos a la forma z sobre z menos a. Tiene un numerador acá. Entonces algebraicamente es una fracción simple, pero es de diferente manera, de diferente forma. Bueno, la transformada z le hemos presentado de ida y de vuelta. Está muy emparentada con las demás transformaciones. Tiene propiedades de extrema utilidad para operar ecuaciones de diferencia y convolución, que es concretamente para lo que vamos a usarla. Y por último se puede combinar o resolver proveniente de un sistema de tiempo continuo. O sea que al último vamos a ver un enlace de funciones expresadas en tiempo continuo en el dominio de Laplace para pasarla del tiempo discreto en el dominio de Z, y algunos métodos de transformación para combinar. Es decir, que la transformada Z no es tan vieja, debe ser para la década del 30 más o menos, y se sigue desarrollando en el dominio de S, a pesar de que no lo vamos a implementar en tiempo continuo. Pero como es tan fácil pasarlo a tiempo discreto, se sigue desarrollando en el dominio de S. Y después se transforma para implementarlo digitalmente. Bueno, esto es lo que pretendo que miren, por lo menos, además del panfleto que yo todavía no lo he publicado, probablemente lo publique el fin de semana. Transformada Z, prefiero siempre Soliman,
primero, o si es el único, Leon Soliman. Y mucho de lo que hemos visto acá, por supuesto, está más desarrollado en Soliman. La clase que nos encontremos nuevamente, vamos a ver solución de las ecuaciones, a ver si te encuentro. Si te escucho, Ever. No, no, profe, yo había visto que en el Wunsch también hablaba algo de transformada Z, pero no sé qué tanto podría sacar de ahí. No sé si No ustedes. te lo recomiendo porque es muy análisis matemático. No está dirigido al procesamiento de señales y sistemas, sino al análisis. Entonces es más para un matemático. Yo no te lo recomiendo, pero no es mentira lo que dice ahí. Entonces, la clase que viene, vamos a usar la transformada Z para resolver un sistema expresado como una ecuación de diferencia en sus diferentes opciones. Y también veremos un capítulo de análisis, como hicimos en Laplace, de cómo se comporta un sistema de primer y segundo orden de acuerdo a la posición de los polos, que es finalmente con lo que nos quedamos, la conceptualización. Y un capítulo que vamos a ver de conversión de S a Z por diferentes métodos analíticos. Y bueno, y con eso vamos a dar por terminado esta última transformación. Tengo esperanza de poder terminar con Z para el parcial y después nos quedará filtrado entre parcial y recuperatorio, que es finalmente la conclusión conceptual de todo lo que vimos, que es análisis de filtros expresados matemáticamente. Si tienen alguna duda que merezca una discusión pública, no. Mañana es feriado. Asueto. Y esa es la razón por la que perdemos tantas clases. Buenísimo. En el caso del R4 ya vimos transformada Z. Lo que estoy haciendo es ponerme al día. Si hubiera estado atrasado, probablemente les daba, como ha ocurrido en otras circunstancias. Gracias, Sí, Mario. si no tienen más preguntas. Sí. A ver si es lo mismo que acá. Este acá es el orden de muestra. 0, 1, 2, 3. Sí, sí, siempre es coincidente con el orden. T es el tiempo de muestreo y a medida que incrementa acá, muestreo otra vez, y otra vez, y otra vez. Es lo mismo. K y N son lo mismo. Bueno, no es que claro, exactamente. Si no es que nosotros tomamos, se expresa matemáticamente así y es una sumatoria desde 0 hasta el número de muestras que lo vayas a desarrollar. Y queda relacionado cuando definimos que Z es E a la ST. Esa definición es central para quien desarrolló la transformada Z y por supuesto que lo vincula con Laplace. Pero esta definición es el inicio
de la discusión. Y no solo la discusión de la vinculación, sino de la forma en que se vinculan. Porque al ser exponencial, define que S moviéndose en dominio rectangular, Z se mueve en dominio polar. O sea, es fuerte la definición. ¿Esto podría ser como una transformación de transformación? No, solamente una transformación. La transformación, o sea, que vos decidas que uno es variable y la otra es función, es pura y exclusivamente subjetivo. Porque como puedo ir y volver, si y es igual a x cuadrado, x es la raíz de y. O sea, ¿cuál es la función y cuál es la variable? Sí, se entiende. Sí, sí. Es una transformación de dos variables complejas. A uno le llamamos z igual a x más y, ji, y a otro le llamamos w igual a u más jb. ¿De dónde provengan? Importa para entender qué es lo que hacen, pero finalmente tienen un dominio de existencia que es lo que los transforma en variables. Se entiende. Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí dejamos. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Sigan masticando. Les va a hacer falta una dentadura postiza. Gracias, Mario. Que ande bien, que tenga un buen fin de semana. Tengan buenas noches. Gracias. Chau, Gracias, chau. profe. Gracias, Buen fin de profe. todos. Hasta luego.